Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. La otra realidad. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy en día. La otra realidad. Y la pregunta es, ¿cuál es tu realidad? Mucha gente hoy en día se cataloga a sí mismo como una persona realista. Dice, yo soy realista. Haciendo referencia a que muchas cosas no las cree, muchas cosas no está dispuesto a aceptar, porque él dice, yo soy muy realista. O hay otras personas que dicen, la realidad es esta. Haciendo también referencia a que ni para qué esforzarse, ni para qué cambiar su manera de pensar. Ellos dicen, la realidad es esta. Y con eso justifican su manera de pensar, su manera de accionar, de creer y hasta de actuar. No importa la religión que profese. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la otra realidad? Porque muchas personas hablan de su realidad, de una realidad que está llena de prejuicios, de malas experiencias, y como resultado no hablan de lo que es el poder del Evangelio, el poder de Dios, y pues como resultado no pueden compartirlo a otros. Vamos a hablar de la otra realidad partiendo del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente habló en su doctrina de la otra realidad, sino que vivió en carne propia la otra realidad. Al grado que muchas veces a él lo juzgaron y dijeron, Jesús lo que pasa es que está endemoniado. Eso lo dice Marcos 3, 21 al 22 y también Juan 10, 20, donde dice que su propia familia creía o pensaba que él estaba endemoniado. Los fariseos decían, ¿para qué lo escuchan si él está endemoniado? ¿Para qué lo siguen? Pero era porque Jesús les estaba hablando de la otra realidad. Mientras la gente de su tiempo estaba preocupada por la opresión de los romanos que los tenían controlados, Jesús les hablaba de la esclavitud, pero del pecado. Mientras la gente estaba afanada, trabajando y haciendo muchas cosas, Jesús les hablaba del reino de Dios. Y por eso es que muchas veces la gente no lo entendía. Sus mismos discípulos no lo entendían, porque mientras ellos estaban viendo, según ellos, su realidad, Jesús les estaba hablando de otra realidad. ¿Dónde es donde nosotros basamos esto que estamos hablando? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos. Esa es la otra realidad. No por vista. Esa es la realidad que muchas veces uno ve y se le cierran las puertas, uno piensa que no se puede, uno cree que nunca va a salir de esa situación, pero la Biblia nos dice que por fe andamos, dándonos a entender que esa es la otra realidad que nosotros podemos experimentar y vivir. La Biblia nos da muchos ejemplos de esa otra realidad que la vivieron muchos personajes. Por ejemplo, Daniel. Dice la Biblia que Daniel, por causa de su creencia, de su fidelidad a Dios, fue arrojado al foso de los leones. ¿Cuál era la realidad? Pues que los leones se lo iban a comer. Pero más sin embargo, al siguiente día, el rey fue a ver dónde estaba Daniel, qué había pasado, qué fin había tenido Daniel, y más sin embargo, dice la Biblia que Daniel salió ileso del foso de los leones, no porque no hubiera leones, sino porque él experimentó la otra realidad, que fue que Dios mandó a su ángel para que lo protegiera. La Biblia nos habla de otro caso, de David, cuando peleó contra el gigante Goliat. La realidad era que a David lo iban a matar.
A David le iba a ir como en feria. ¿Por qué? Porque David era un jovencito. Goliat, aparte de ser un gigante, era un guerrero. Pero ¿cuál fue la realidad que experimentó David? Fue que venció a Goliat. Y no solamente lo venció, sino que hasta le cortó la cabeza, y ese fue su trofeo por haber vivido y experimentado la otra realidad. El Evangelio nos muestra que el resultado de tu fe debe de ser experimentar y vivir esa otra realidad. Si la creencia que tú profesas, o la creencia que has creído o que te han enseñado, no tiene ningún efecto en tu realidad, entonces eso significa que realmente tu creencia, tu evangelio, no te sirve de nada. Ya que el evangelio que profesó el Señor Jesucristo, las enseñanzas que dejó plasmadas en su palabra, es para transformar nuestra realidad. Porque por fe andamos y no por vista. Tal vez tú que me escuchas puedas decir, lo que pasa es que la realidad ha cambiado. El evangelio cuando se predicó fue hace 2000 años. Era otra la realidad. Eran otras las necesidades de las personas. Hoy la realidad es diferente. Pero déjame decirte que el evangelio se aplica tanto para aquella época como para ahora, si tú crees y aplicas tu fe en Jesucristo. Hay un ejemplo que te voy a compartir de un jovencito que nació sin brazos y sin piernas. Su nombre es Nick. Y no te estoy hablando de hace 2000 años, no, te estoy hablando de nuestro tiempo y de un jovencito que hoy es un hombre hecho y derecho. Este niño que nació sin brazos y sin piernas, ¿cuál era su realidad? Su realidad es que él iba a vivir de la limosna. Su realidad es que él iba a vivir de la lástima de la gente. Pero más sin embargo, él aprendió a poner su fe en Jesucristo. Y su realidad cambió totalmente. Al grado que él estudió y sacó su carrera. Y se convirtió en un profesionista que fue totalmente independiente. También este jovencito Nick llegó y actualmente es un profesionista. Y un profesionista que también se casó, sí, así como me escuchas. Y no solamente se casó, sino que actualmente tiene hijos. Y este jovencito Nick, que ahora es un hombre, anda por todo el mundo hablando de esa otra realidad, hablando del poder del evangelio, hablando de cómo Jesucristo ha transformado su vida. Por eso tú que me escuchas, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu realidad? Y si tu realidad está llena de cosas negativas, de prejuicios, de limitaciones, de enfermedades, déjame decirte que hay alguien que puede cambiar tu realidad si tú pones tu fe en Él. Él se llama Jesucristo. Y Él es el que te va a enseñar y te va a hacer que tú vivas la otra realidad en tu vida. Que Dios te bendiga.